sísmica. Alerta sísmica. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Antes del temblor catastrófico de 1985, hubo otros dos temblores de gran intensidad. El primer temblor que ocurrió fue en el 7 de julio de 1911 y fue conocido como el Sismo de Madero o terremoto maderista, ya que pasó cuando estaba entrando a la capital. La magnitud de este sismo se proyectó entre 7.7 y 7.8. Donde más afectó a ese terremoto fue en los estados de Jalisco y Colima. En ese terremoto se registró solo unos 45 muertos. En la Ciudad de México quedaron un total de 250 casas destruidas. En Jalisco, la ciudad de Guzmán quedó completamente en ruinas. El segundo temblor fue el de 1957. Fue conocido como terremoto del Ángel porque a causa de este terremoto se cayó el ángel. La zona centro de la República fue la más afectada, en especial la Ciudad de México, dejando a 67 muertos y a más de 500 heridos. Política en México. Antes de que ocurriera el sismo del 85, el presidente era Miguel de la Madrid. Él llegó a poder en una de las peores épocas del país, ya que su antecesor, José López Portillo, gastó dinero excesivamente. Como resultado de esto, la inflación subía 100% más cada año. El desempleo subió un 20% entre los años 1983 y 1985. Hubo caídas en producción de las industrias gubernamentales. Para intentar resolver estos problemas graves, él creó un plan global de desarrollo. Este plan era para orientar la acción y economía que promovía el gobierno de José López Portillo. Pactos de crecimiento económico. Además de esto, intentaron establecer los pactos de crecimiento económico. Su objetivo era detener el incremento de los intereses, la inflación y la devaluación de la moneda, ya que alcanzó unos 3.100% de devaluación. Intentó incrementar el salario de 6% a 8%, defender la estabilidad de precios, renegociar la deuda externa, entre otros. Este pacto fue reforzado por Gortari en el 1986 y fue exitoso en detener la inflación. Durante el transcurso del mandato se iniciaron varias construcciones en el Distrito Federal, siendo de las más relevantes las que estaban relacionadas con el transporte público. Se ampliaron las líneas 6 y 7 del metro, así como también se inició la construcción de la línea 9. También se anunció la construcción del tren ligero, para así sustituir a la red de tranvías. Cabe destacar que en cuanto a transporte público, los autobuses de la Ruta 100 transportaban diariamente a 6 millones de pasajeros. Las construcciones realizadas anteriormente al terremoto de 1985 no eran de buena calidad. La razón del por qué muchos edificios cayeron en aquel año fue a causa de que las estructuras estaban hechas con concreto armado. En otras palabras, una combinación de varilla de acero con concreto. Esta manera de construir no estaba refinada y mucho menos contaba con el sustento científico cuando se había decidido implementar en México. La forma en que se preparaba el material para estas edificaciones no estaba regulada ni tampoco seguía un orden. Esto no solo sucedía en México, sino que también ocurría en todas partes del mundo. Anterior al sismo no se contaba con sistemas hidráulicos y el sistema de organización entre arquitectos e ingenieros civiles era muy distinto, ya que no existían trabajos donde se pudiera apreciar la integración de diseño y estructura. Saldo de heridos y muertos. Una de las primeras cifras oficiales la brindó el Registro Civil de la Ciudad de México, que contabilizó 3.692 fallecimientos durante el 19 y el 20 de septiembre de 1985. Según este recuento, fueron 1.899 mujeres y 1.785 hombres quienes perdieron la vida durante el terremoto. Por su parte, el entonces director del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, inicialmente estimó que unas 2.500 personas habían perdido la vida en el sismo. Pocos días después, tras una evaluación más profunda de la situación, corrigió su estimación y subió el número a 5.000. Para el 26 de septiembre calculaba que habían unos 500 más abajo de los... Era el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Y, por otro lado,
El Instituto Mexicano del Seguro Social contabilizaba entre 3.000 y 6.000 muertos a consecuencia de los sismos, muchos de los cuales yacían en el parque de béisbol del instituto, que este fue habilitado como una morgue. Con el tiempo, los números fueron creciendo. La Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal sostenía que los muertos rondaban los 6.300 y en octubre del mismo 1985, una comisión pluripartidista presidida por Sergio Valls Hernández informó las siguientes cifras: 9.089 muertos en el Distrito Federal, 37 en Jalisco, 15 en el Estado de México, 10 en Michoacán, 5 en Guerrero, 1 en Colima y 1 en Morelos, para un total de 9.158 muertos. Sin embargo, décadas después, cifras mucho más escalofriantes fueron saliendo a la luz. Periódicos como El Universal y varios libros fijan la cifra de 10.000 muertos. La Cruz Roja Mexicana hablaba de 15.000 fallecidos. En sus memorias, el entonces embajador estadounidense John Gavin afirmó que durante el sismo y los días siguientes murieron cerca de 20.000 personas, y las agencias periodísticas estimaron entre 10 y 30.000 personas muertas. Finalmente, la cifra del Servicio Sismológico Nacional, que sostiene que hubo alrededor de 40.000 muertos y que cerca de 4.000 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Medidas tomadas por el gobierno. Tras la tragedia, que en cuestión de segundos arrebató la vida a más de 10.000 personas, según fuentes oficiales, y 45.000 de acuerdo con la Coordinadora Única de Damnificados, se creó en 1986 la Oficina de Protección Civil, cuyo principal objetivo es salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Por ejemplo, la atención ciudadana a la alerta sísmica que actualmente se dispara en la capital y en otras regiones del centro y del Pacífico mexicano, como Guerrero o Oaxaca, ante un sismo captado por cientos de receptores a lo largo de la costa que por sus características sea considerado peligroso. Con esta señal, la población de las ciudades potencialmente amenazadas pueden tomar las medidas preventivas necesarias y amortiguar así las consecuencias. En la capital del país, con sus casi 9 millones de habitantes, 20 millones contando la zona metropolitana, la alarma concede 50 segundos decisivos, el tiempo justo para desalojar un edificio. Hoy, esta alarma, creada a principios de los 90, se emite solo por radio, pero fue años después cuando finalmente se pudo escuchar a través de 8.200 altavoces instalados en postes de vigilancia de toda la ciudad. El aprendizaje recibido por la ciudadanía en estos 30 años incluye llevar a cabo medidas previas, durante y después de un sismo, como por ejemplo, tener un plan familiar de seguridad, almacenar alimentos no perecederos y agua, y participar en simulacros, mientras que durante el temblor recomienda alejarse de ventanas de edificios altos y postes, y cerrar el suministro de gas y electricidad de los hogares, entre otras acciones, y revisar las condiciones de la vivienda y mantenerse informado y estar atento a réplicas. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de México. Su magnitud fue 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de casi 4 minutos, de los cuales 1 minuto y 30 segundos corresponden a la etapa de mayor movimiento. Esa mañana, un trágico despertar dejó a su paso muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas, inmuebles en peligro de caer, interrupción en los servicios de agua, energía y telefonía, fugas de agua y gas, múltiples rupturas en el asfalto y la paralización total en el servicio de transporte colectivo. La noche del viernes 20 de septiembre del mismo año sucede lo peor. Vuelve a temblar a las 19:38 horas con magnitud de 7.6 y una duración de 1 minuto y medio. Como consecuencia, se derrumbaron 20 edificios más y el pánico fue inevitable. Hora y media después del temblor, el presidente de la República dirigió un mensaje a la población a través de la TV y la radio, en el que expresó su reconocimiento a la población por su extraordinaria solidaridad. Efectos en la Ciudad de México. Fue notoria la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada de parte del gobierno,
lo cual fue asumido como un rebase por la dimensión de la catástrofe. El propio presidente demoró 36 horas en dirigirse a la nación. Debido a la falta y a la tardanza de acciones por parte del gobierno federal, la población civil tomó en sus manos las labores de rescate. Las primeras acciones organizadas fueron realizadas por los grupos scouts de las localidades afectadas, mismas que fueron sostenidas durante varios meses con la atención de damnificados. Eso implicó la organización de brigadas, reforzadas especialmente por estudiantes de las carreras de medicina, ingeniería y ciencias. De inmediato, grandes sectores de la sociedad capitalina se organizaron improvisando estaciones de auxilio. La gente que podía donaba artículos y contribuía como le fue posible al esfuerzo de recuperación. Esto incluyó que la población se volcara a mover escombros con las manos, regalar linternas, cascos de protección, etc. Ante la saturación que se generó a los vehículos de auxilio, muchas personas habilitaron los suyos para el traslado de víctimas o víveres. A las afueras de los edificios colapsados se formaron improvisados campamentos, con el fin de organizar las tareas de rescate, alimentar a los voluntarios y voluntarias, a los heridos y familiares que esperaban noticias de sus seres queridos atrapados en los escombros. En estos sitios, líneas de personas movían medicamentos para ser inspeccionados y posteriormente ser suministrados. Las cruces dibujadas con un color rojo sobre papel eran suficientes para identificar personal o locales de auxilio. La UNAM, a pesar de no haberse visto afectada directamente, cerró sus puertas una semana suspendiendo clases para que los universitarios que así lo desearan pudiesen integrarse a las brigadas de rescate y ayuda. También fue notable el hecho de que la policía y el ejército tardaron en hacer presencia y su labor inicial se limitó a resguardar los edificios destruidos. Entre los esfuerzos civiles organizados surgió el grupo que posteriormente se incorporaría como la Brigada de Rescate Topos. México pudo alcanzar un avance considerable en la cuestión de la protección civil en el país y en la sociedad mexicana. Sin embargo, no fue así en las previsiones financieras para paliar un gran impacto a la economía nacional por un desastre sísmico. Según el informe final, se afectaron 12.747 inmuebles, de los cuales 65% eran del uso habitacional, el 20% fue comercial y oficinas, mientras que el 13% fue educativos. Por todos los daños que ocurrieron fueron por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Se obtiene una cifra de $46 millones. Reacción internacional en respuesta al incidente. Durante el sismo con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter en la Ciudad de México, algunos países enviaron apoyos después de que el presidente en turno, Miguel de la Madrid, negara la entrada de suministros y personal de apoyo. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Se cayeron edificios.
Se quedaron aquí. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. Tembló muy fuerte. Tembló muy fuerte aquí. Se cayeron los postes de luz. Mira, por poquito le cae a este coche. Sí, se cayó la barda y... Ano Pao, ven. Ano Pao, va a estar... ¡No mames, Sonia! Padre nuestro que conoces. Dios mío. Sintió horrible ahorita que venía manejando. Miren cómo quedó. Se acaba de caer el puente hace unos minutos. Por poco y me toca. ¿Me puedes, por favor, dar tu experiencia en relación al terremoto del 85? Mira, yo lo viví aquí en Toluca. Si bien, bueno, yo me estaba alistando para llevar a mi hijo a la escuela y empezó el temblor. Yo nunca había sentido miedo en un temblor. Sin embargo, en ese momento sentí que nunca terminaba. Se siente muy feo, aunque aquí en Toluca no pasó nada. Llegué a mi trabajo y muchos de ellos venían de la Ciudad de México y venían verdaderamente devastados de todo lo que vieron a su paso. Y bueno, pues sí, el solidarizarnos con los hermanos mexicanos, ¿no? Pero sí fue una experiencia de ver todo lo que pasaba en nuestro país y en una ciudad tan poblada, en un suelo tan inseguro en el caso de los temblores, ¿no? Trabajaba en Toluca y entonces, pero se venían en un solo carro
o en 2 carros, digamos, se venían de la Ciudad de México, se quedaban de ver en un punto, en observatorio, por decirte. Y una de las chicas, recuerdo que decía que venía en el taxi y que la gente se aventaba de los edificios, que veía cómo la gente caía de los edificios. Entonces, de hecho, decían que en el Hotel Regis, como se tambaleaba tanto ese hotel, era muy famoso antes, donde Olga Brisky hacía su show y eso, como la gente desde las ventanas se aventaba al vacío completamente. Así es, eso fue lo que me comentó. Y empezó a contarlo y a decirnos y se desmayó. Sí. Y los demás, bueno, venían como papel y mal, y entonces ya nos gustaban, vimos con un radio, empezamos a escuchar, porque no había ya ninguna comunicación, ni teléfono, nada, ya no había manera de comunicar. A nosotros cuando nos dijeron que del lado de Tlatelolco estaba peor, si yo lo que estaba viviendo y viendo lo veía feo, cuando decía peor no alcanzaba yo a ver hasta dónde había alcanzado la magnitud, ¿no?, del temblor. Sí, como que no, decía, no puede ser, o sea, peor que esto, pero sí estuvo peor ahí en Tlatelolco, los edificios que se cayeron y todo. Y después de varios días olía horrible, la Ciudad de México olía horrible. Y sacaban muertos y muertos y muertos, y el Azteca fue así como que ahí llévenlos a todos en la morgue para identificarlos. Era muy triste, fue muy triste. Claro que sí, pues recordarlo es también un poquito estremecedor porque sí lo viví en carne propia. De hecho, yo me estaba alistando para irme a trabajar cuando sentí el movimiento muy, muy fuerte. Aún así terminé de alistarme, seguí con mi rutina de diario irme a trabajar y en el camino me encontré con muchas cosas. Una, en el metro pues no funcionaba y tenías que irte caminando y encontrabas pues todo derrumbado, gente llorando, gente sacando a gente debajo de los escombros. Era bastante impresionante. Ay, lo recuerdo y la verdad sí me estremece porque sí, cuando lo vives en carne propia te llena de ese mal recuerdo, ¿no? Muy triste, por cierto. Seguí caminando para mi trabajo y seguí viendo cómo seguían sacando escombros, sacando gente, muchos lugares derrumbados. Me tocó pasar por donde está Televisa, Chapultepec, toda esa zona, un desastre total. El Hotel Regis de Insurgentes. Llegué a mi destino porque yo trabajaba cerca de la Embajada Americana. La verdad, de plano nos dijeron regrésense a sus casas, pero ya no había manera ni cómo regresarse porque no había autobuses, no había camiones. Me dirigí hacia la colonia Narvarte, donde vivía mi abuelita. Pasé por la colonia Doctores y, oh sorpresa, me encuentro peor la situación de toda la gente ahí, pues llorando, buscando a sus familiares, tratándolos de reconocer, porque sacaban cuerpos, pero en las condiciones en las que las sacaban pues eran irreconocibles. Y pues lo que nos tocaba hacer era tratar de apoyar a la gente que estaba ahí. Todos los que íbamos caminando tratábamos de poner nuestro granito de arena y ayudar a la gente a buscar a sus familiares, quitando escombros y todo. Y sí, pues. ¿Por dónde vivías en la Ciudad de México en ese entonces? En el 85. Vivía aquí mismo en Santa Úrsula, Coapa, en un lugar que está muy cerca de Pilte, que se llama Villa Coapa, aquí en la Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca. Okay. ¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió el sismo del 85? Estaba dormida. Y me despertó el movimiento de la cama. ¿Y en el del 2017? Estaba haciendo unos panqués. Estaba horneando unos panqués.
Ok. ¿Y qué sentía? Pues cuando el 85 lo que me despertó fue el movimiento de la cama, que fue muy fuerte. Y en el 2017 también sentí el jalón y la casa pues se hacía de lado. Entonces fue lo que sentí, un movimiento muy fuerte en la casa. En la misma casa del 85 me pasó en el 17, es la misma casa. Ok, y por ejemplo, en el sismo del 85, ¿hubo alguna pérdida, algún lugar que usted conoció que se cayó o algo cambió en su vida? Sí, la oficina donde yo trabajaba era en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo estaba en el piso 8 y ahí falleció un compañero que estaba con nosotros. Cambió mi vida porque cambió desde la oficina y la pérdida física de lo que tenía yo ahí, el compañero también mucha gente murió ahí en la Secretaría de Comunicaciones. ¿Y en el 2017 pasó algo similar? Pues que yo conociera la vida, conozco a Mónica, se llama Mónica, la dueña del colegio Repsamen, la conocí y no somos amigas, pero la conocí, pues el saber la pérdida de todos los niños que conocía yo en la escuela, pues sí, también fue impactante. Claro. Y ¿qué reacción usted veía en el pueblo mexicano después de los 2 sismos? Pues mucho miedo, terror, cualquier movimiento, cualquier ruido era, pues todo el mundo estaba asustado, estábamos asustados. Claro. Todas las personas estábamos asustadas, cualquier movimiento raro, cualquier sonido, todo el mundo estaba alterado. Sí. Y pues así se tarda un buen tiempo las personas en volverse a tranquilizar. Sí. ¿Qué diferencia vio entre los 2 sismos? ¿Qué diferencia? Pues que ahora hubo más pérdidas de casas habitación ahora en el 2017 y siguen construyendo edificios habitacionales y la verdad pues es preocupante. Eso es lo que se vio más ahora en el 2017. En el 85 fueron oficinas, las calles, las banquetas, fue más de oficinas, pero ahora fue más de edificios habitacionales, de vivienda, pues, de personas donde sí. no oficinas, sino donde viven casas, pues. Sí. Y hoy por hoy, viendo todo lo que pasó en el 85, ¿cuál es su sentir? Pues del 85 y del 17 cualquier movimiento le hace a uno voltear o brincar y además sigue uno triste por todo lo que pasó, por todas las pérdidas humanas, desde las personas que perdieron hijos, papás, hermanos, la pérdida de los niños de esta escuela, los propios papás, la propia directora que pues también ha de estar muy mal por lo que sucedió en el colegio que era de su propiedad. Entonces, pues tristeza, es una tristeza y se tarda uno en recuperar. Sí. ¿Y usted cree que se tomaron las prevenciones necesarias después del 85? Pues no, porque siguen construyendo edificios de más de 4 pisos y además la alarma en el 2017 poco lo han mencionado, pero sonó después, o sea, cuando ya estaba el temblor que pudo haberse salvado vidas. Y eso no lo mencionan y se agarran, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a
a ver lo del Repsan y estar hablando de eso y todo, pero no dicen que la alarma, no lo reiteran, que la alarma sonó después que estaba ya el temblor. No sé a qué se deba la falla, pero si ha sonado con el tiempo debido, no hubiera habido los fallecimientos que hubieron ni todo lo que pasó, hubiera dado tiempo de desalojar. Claro. Y pues, ¿qué estabas haciendo cuando ocurrió el sismo del 85 y también del 2017? Bueno, el 85 estaba en el departamento, en la colonia, ¿qué se puede decir? Galería, que era un departamento, ahí estaba en mi casa, y estaba a punto de salir. Pero en eso empezó a temblar, se empezó a mover horrible el departamento, y pues todos empezaron, estaba mi mamá y todos empezaron como que no sabían qué hacer. Y dijeron, está temblando, todos dijimos, está temblando, se sentía horrible, dijimos, Dios mío, está horrible, esto se va a caer. Bueno, yo pensé que se iban a caer en México, casi, porque estaba muy, muy, muy fuerte. Sí. Y enseguida venimos la televisión, el radio, creo, a escuchar lo que había pasado, y empezaron a decir que las personas que se encontraban en sus casas no se acercaran a área del centro, ni a Tlatelolco, ni a la colonia Roma, porque se habían caído varios edificios, y que estaba muy peligroso. Creo que se fue la luz también. Okay. Muy rápido que me tiempo. ¿Me estás grabando o cómo estás? Sí. Sí, que nos acercáramos, que no había problema que no fuéramos a trabajar, porque era como una tragedia lo que estaba pasando. Claro. Porque se había caído dos edificios, un edificio en el área de Tlatelolco, y son departamentos, le llamaban multifamiliar, se llama, porque viven muchísimas familias, o sea, son departamentos, son edificios rojos de 15 pisos, 20 pisos, y se había caído totalmente. El edificio Nuevo León se llama. Sí, claro. El edificio Nuevo León, y Tlatelolco, otro más se cayó, pero no recuerdo el nombre, se cayó el Hotel del Prado, varios hoteles, el hotel de Nicolás Hilton, en el centro. Entonces recibieron a toda la gente que no nos aceptaban que nos quedáramos en nuestras casas. Que no era problema porque ese día no se iban a laborar, o sea, realmente se dieron cuenta que era una cosa impresionante lo que había pasado. Y entonces mi hermano estaba en Estados Unidos. Ya. Y yo creo que se lo espantar. Entonces, en aquel entonces no había internet, no había WhatsApp, no había celulares, nada de eso. Entonces yo me fui al correo, creo que me fui al correo a mandarle un correo para decir que estábamos bien, que no nos había pasado, no me acuerdo, creo que sí, que no nos había pasado nada, que estábamos bien. Afortunadamente no nos habíamos ido todos a trabajar. ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el sismo del 85? Estaba en la escuela, yo ya cursaba la secundaria y ya estaba yo en las instalaciones. Ok. ¿Y en el 2017? Soy profesora de primaria y también ya estaba en la escuela, pero ahora como maestra del grupo. Ok. ¿Y qué sentía usted cuando empezó a temblar? ¿Qué sentí en el temblor? Sí. ¿En los dos? En los dos, por favor. Ajá, en el 85. En el temblor del 85 yo me acuerdo que estaba en el patio cuando empezó a temblar y todos nos asustamos, pero nos asustó más ver como una profesora a lo lejos veía como que se iba a ir hacia abajo porque estaba recargada en un barandal. Entonces nos enfocamos como un poquito más a verla a ella que a la sensación del movimiento de la tierra, si no teníamos miedo que ella se viniera de cabeza. Y pues estábamos ya algunos compañeros ahí y pues bueno,
caminando el temblor y que la maestra, en lugar de irse hacia el frente, gracias a Dios se fue hacia atrás, pues ya no pasó nada. Y en el del 2017 fue muy impresionante porque yo estaba en mi grupo y salieron mis niños, porque fui de las primeras que detectó el temblor antes de que sonara la alarma. Entonces mis niños bajaron rápido, pero los de los otros grupos venían atrás ya conmigo, porque primero bajaron ellos y yo bajé atrás. Y se empezaron a caer en las escaleras entre mis piernas y yo empecé a levantar niños. Y pues obviamente fue una sensación también muy fuerte que viví. Y en el 85, ¿usted vio hubo algún cambio en su vida o conocía a alguien que sí perdió, no solo cosas materiales, pero también a personas? No, en el 85 directamente no me tocó, nada más cuando yo vi lo que salía en las noticias, pues obviamente eso fue lo que me causaba tristeza, pero en realidad como el desastre había sido en el centro de la ciudad y yo vivo al sur de la ciudad, tal cual no me tocó como vivir esas desgracias tan de cerca, solo de las noticias que bueno, como adolescente pues te impacta. Claro. ¿Y en el 2017 conoció a alguien? Sí, claro, mis mejores amigas, yo trabajé en el colegio Enrique Retsamen y mis amigas estaban ahí. 2 de ellas fallecieron, un hijo de un buen amigo mío y la hija de el hijo de una buena amiga, pues los chiquitos fallecieron. Qué lástima. Sí, gracias. Y pues esos días, pues mi mejor amiga, gracias a Dios, ella sí se salvó, pero pues ya lo viví más de cerca y pues sí fue diferente. Claro. ¿Y qué reacción veía usted en el pueblo mexicano? O sea, ¿cómo veía que ellos reaccionaban ante ambos sismos? En el primer sismo, yo noté que la gente sí se asustó, que se empezó, de hecho, pues mucha gente llegó inclusive a la escuela por nosotros, los papás y eso, pues los maestros y los alumnos dijimos, no, estamos bien y todo estuvo normal, los papás se regresaron a la casa, solo que al pensar a ver todo lo que había pasado, pues regresaron como a las 2 horas, les hicieron regresar por nosotros para prevenir cualquier situación que volviera a presentarse, pero bueno, nadie tenía como ni pánico ni susto, más bien al paso de los días, con tantas muertes, pues la gente se empezó a entristecer. Claro. Y pues bueno, como no estábamos preparados para este tipo de desastres, se hubiera pensado que había desorganización, pero yo recuerdo que pues toda la gente iba a ayudar, compañeros míos de la secundaria, inclusive a esa edad de 13 y 15 años, fueron a ayudar a los lugares cercanos y me acuerdo que me contaban que era muy impactante, pero bueno, la gente iba a ayudar. Pero sí hubo mucha diferencia a esta vez, la gente llegaba con pánico, corría en las calles, porque a mí me tocó venirme caminando, porque pues fue la zona donde hubo más desastre. Sí. Toda la zona sur de la ciudad, Villacoapa, alrededor del colegio Retsamen, toda esa zona yo sigo trabajando. Y entonces la gente corría por las calles llena de sangre y los gritos todavía en la calle, mientras yo venía caminando con mi hijo ya de regreso. Sí. Y ¿qué prevenciones crees que se tomaron después del sismo del 85? Se empezaron a hacer con regularidad los simulacros en las escuelas, en las instituciones, en los hospitales. Eso no estaba implementado cuando yo recuerdo, no estaba como ahora. Se empezaban con más orden, se hicieron inclusive en las empresas, cuando yo empecé ya después de la secundaria y eso, que ya empecé a crecer y a trabajar en las empresas, habíamos brigadas de seguridad que son los encargados de indicarte por dónde dirigirte, a qué lugares, cómo salir, cómo evacuar. Y antes no se hacía tanto eso. Entonces ahora ya está, hay fechas estipuladas en las que tú tienes que cubrir cierto número de simulacros para realizar. Eso fue algo que se implementó. Obviamente se instalaron las alertas sísmicas que están instaladas en lugares estratégicos. Y bueno, por televisión, si están algunos programas en vivo, pues ahí también te van indicando qué hacer.
Claro. Y por último, ¿qué diferencia, aparte de la gran cantidad de muertes que hubo en el 85, qué otra diferencia se pudo notar desde tu experiencia o tu perspectiva entre ambos sismos? ¿Qué diferencia? Bueno, en mi vida personal. Sí. Mucha. En ambas situaciones doy gracias a Dios que estoy viva. Antes que nada, pues valoras y ves la vida de otra forma. Te solidarizas, la verdad es que sí. Te da una apertura para investigar más qué hacer. Te pones como más alerta. Por ejemplo, yo ahora veo que si se caen estas escaleras de mi escuela, en mi trabajo, ¿qué otro lugar puedo llevar a mis niños para que estén seguros? Claro. ¿Qué podría hacer? Ya obviamente piensas qué medidas tomar en dado caso que empiece a ocurrir algo, que pienses en un plan B y no te quedes pues impactado y nada más parado, porque pues en mi caso pues también dependen otras vidas de mí. Sí. Y en mi propia vida personal pues soy muy afortunada porque pues me ha tocado ver cosas que me han ayudado a reconocer al ser humano y a reconocer que nos tenemos que ayudar. Claro. Bueno, muchas gracias por cooperar. Bueno, estaba preparándome para ir a la universidad, eran aproximadamente las 6 de la mañana y fracción, 6:50, 6:30, algo así. Y empezamos a sentir un movimiento fuerte, mis hermanas y yo, en la parte de arriba de la casa. En la casa era de 2 pisos. Mi mamá estaba preparando el desayuno, mi papá estaba en el baño de abajo rasurándose o terminándose de rasurar. Y mis hermanos y yo pues estábamos arreglándonos para ir a la escuela. Y en ese momento empezamos a sentir pues un movimiento bastante fuerte. Las puertas se abrían y cerraban solas y las cabeceras de las recámaras se movían contra la pared bastante fuerte. Entonces nos bajamos corriendo las escaleras. Mi papá salió del baño también y nos dijo: bájense, está temblando, está temblando. Y fue horrible porque duró muchísimo tiempo. Recuerdo que todos los 6 nos pusimos debajo de la cornisa del baño esperando a que dejara de temblar. Y no dejaba de temblar, entonces sí estábamos muy asustados, queríamos salirnos a la calle, pero en ese momento pues ya dejó de temblar. Tengo entendido que pues el temblor duró más de casi 2 minutos. Okay. ¿Hubo algún cambio o pérdida en su vida por el sismo? Bueno, de manera directa, gracias a Dios, no. Sin embargo, a un amigo muy querido de mi abuela murió en uno de los hoteles del centro. Él se estaba hospedando ahí y en cuanto pues supieron que se había caído el hotel, inmediatamente se comunicaron con sus familiares y sí les confirmaron que pues él había pasado la noche ahí. Entonces sí fue bastante triste. ¿Qué reacción veía usted en el pueblo mexicano? Bueno, fue una reacción de shock al principio para todos porque nunca habíamos experimentado un temblor de tal magnitud y de tal duración, porque además fue de los 2 tipos, fue trepidatorio y oscilatorio. Entonces, lo que hicimos fue... yo cuando fui a la universidad, platicando con todos mis compañeros, estábamos escuchando la radio y demás, estábamos tomando decisiones de ir a buscar ayuda primero, como lo estaban solicitando las autoridades, que era pues gasas, medicinas, cobijas, alimentos, y pensábamos también en ir a rescatar personas, porque nos solicitaban
bueno, no precisamente ayuda para ir a rescatar, pero veíamos cómo la gente iba y lo hacía. Y pues eso queríamos hacer, pero en mi caso pues no me dejaron. Estaba yo en un propedéutico, de hecho, más bien no en la universidad, porque recuerdo que todavía estábamos en el campus de la preparatoria, yo todavía no terminaba la prepa. Y pues mi mamá no nos dio permiso, iban a ir unos compañeros de la universidad que estaba contigua a la prepa, con algunas amigas y sus hermanos y hermanas, y a mí no me dieron permiso. Entonces lo que nos pusimos a hacer fue a recolectar cosas y las mandamos a la Cruz Roja. ¿Qué diferencia ha visto entre los dos sismos? O sea, me refiero al sismo de 1885 y el que ocurrió recientemente, 2017. Primero, bueno, la intensidad fue mayor en el 85. Se cayó, bueno, aparte de, yo creo que una tercera parte de la Ciudad de México, hospitales, hoteles, edificios enteros de personas. Fue el sismo, como te comento, fue largo y muy intenso aparte. Yo creo que fue terremoto finalmente. Y en esta ocasión de 2017, bueno, pues también fue tremendo, independientemente de la duración, a las personas a las que les tocó fue espantoso. Pudimos ver en el momento en el que estaba temblando cómo la gente estaba corriendo, cosa que no pudimos hacer en el 85, porque en esa época no había la tecnología que hoy existe, y lo que vimos fue cuando se cayó todo, o sea, ya caídos los edificios, o bien sí en algunos momentos, en algunos casos cuando se llegó a filmar algún edificio cayéndose o cuando los estaban demoliendo. Pero para mí fue muy impactante ver cómo la gente salía de su edificio y el edificio estaba moviéndose como si fuera de chocolate, o sea, o de chicle, de un lado para otro. Me impactó muchísimo y pues la verdad la respuesta de los mexicanos de nuevo fue extraordinaria. La gente pues en las tragedias se ha mostrado que México se ayuda, se olvida de la política, de las situaciones sociales, de las diferencias económicas, etcétera, y se ayudan mutuamente de manera solidaria, sin pedir nada y sin pensar que pues puedan tener ellos un accidente al estar sacando personas entre los escombros. Entonces eso me enorgullece y me ha enorgullecido mucho de mi raza, de mi país. ¿Cuál es su sentir hoy por hoy, viéndolo desde lo lejos, el sismo del 85? Fue un parteaguas en mi manera de ver la vida. A veces uno se queja por cosas simples que pueden resolverse y que no son tan graves, y cuando uno es joven tiende a hacer las cosas como muy grandes o nada más pensar en uno, a ser egoísta y hoy yo no tengo esto, hoy yo necesito esto, hoy yo quiero esto, sin estar pensando cómo le va al resto de las personas. Y cuando fue el temblor del 85, y gracias a Dios a mi familia y a mí no nos pasó nada porque vivíamos en el Estado de México, ver cómo tantas personas sufrieron situaciones tan tremendas como estar encerrados más de 10 días y subsistiendo con su misma orina, mojándose los labios, pensando que iban a morir, tratando de comunicarse con ellos y ver la manera de rescatarlos, o sacar bebitos recién nacidos de entre los escombros. Fue cosa pues que todavía me maravilla y le doy gracias a Dios porque nos mostró cómo es pues situaciones que fuera de lo cotidiano y de lo normal, y en nuestro país pues se dio a demostrar que los mexicanos estamos hechos, que somos gente fuerte, valiente y solidaria. De hecho, de ahí se hicieron famosos los topos, las personas que se
meten a los escombros para sacar y rescatar gente, y todo eso que hicieron personas humildes y sencillas, sin ninguna educación, a tratar de rescatar, pues los prepararon personas de otros países, y ellos pues fueron y han estado en presencia en otros temblores y terremotos de otras partes del mundo, ayudando a otras personas. ¿Qué prevenciones se tomaron después del sismo del 85? Pues bueno, la ley de construcciones cambió. Se dijo que ya no iba a haber construcciones sin estudios sismológicos, es decir, antes de construir un edificio de más de 3 pisos tenía que saberse cómo estaba el subsuelo, tenía que estudiarse, bueno, la eventualidad de que un temblor pudiera afectar las paredes de los lados. Entonces hubo leyes que se establecieron para la construcción, y también los edificios que se construyeron fueron edificios que les llaman hidráulicos. Tengo entendido que a la hora de un temblor pues no se desquebrajan, no se rompen en 20 pedazos, sino que se mueven gracias al subsuelo de nuestra ciudad, que es húmeda. Por eso, pero básicamente la tecnología que ahora se utiliza para hacer edificios pues cambió a raíz del temblor de 1985. Incluso México no estaba preparado para un temblor y un terremoto de esta naturaleza. Yo creo que también por eso murió tanta gente, porque no teníamos la cultura de cómo evacuar un edificio, de cómo ayudar a la gente, de cuál era el lugar más seguro para estar, etcétera. Entonces, desde el 85 hasta hoy en día se hacen simulacros frecuentes en las empresas, en los edificios grandes, incluso en las escuelas, para saber cómo evacuarlos y pues lograr salvar vidas. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Y a ti te felicito por pues hacer estas excelentes investigaciones de campo. Los sismos de 1985 y 2017. Las diferencias entre estos dos sismos se vieron marcadas por diferentes factores. Primero, la magnitud. El terremoto de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 grados y ocurrió a las 7:19 de la mañana. En cambio, el sismo de este 2017 tuvo una intensidad de 7.1 grados y sucedió a las 13:14 horas de la tarde, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. En el caso del epicentro, en 1985, el terremoto se originó frente a las costas de Michoacán, a una profundidad de 18 kilómetros. Por su parte, el sismo de 2017 tuvo su epicentro en Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Las víctimas registradas en el terremoto de 1985 dejó una cifra oficial de alrededor de 10,000 muertos. Afortunadamente, la cifra del 2017 fue mucho menor y se contabilizan unos 320 decesos. Sin embargo, comparando ambos incidentes, también nos encontramos con muchas semejanzas entre estos dos, refiriéndonos a los daños. Tanto en 1985 como en el 2017, la principal zona afectada por los sismos en la Ciudad de México fue la delegación Cuauhtémoc. En 1985, en el centro se derrumbaron inmuebles como el Hotel Regis, y este año varios inmuebles de las colonias Roma y Condesa. El tipo del sismo que se presentó, según el Servicio Sismológico Nacional, señala que todos los terremotos contienen movimiento tanto trepidatorio como oscilatorio. Por ello, el de 1985 y el de 2017 fueron semejantes en ese aspecto. Algo realmente interesante fue que otra similitud fueron los casos de falsos sobrevivientes. Tras el sismo de 1985 ocurrió el caso de Monchito, un niño que supuestamente había sobrevivido al derrumbe de una vecindad. Sin embargo, los rescatistas trabajaron por una semana para localizar a Monchito,
pero 20 días después del terremoto detuvieron la búsqueda y todo quedó como una confusión. Este 2017, el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen llamó la atención de medios como Televisa, pues se difundió información periodística que aseguraba que una niña, supuestamente llamada Frida Sofía, se encontraba con vida entre los escombros. Tras decenas de horas de labores, la Marina desmintió la existencia de la niña, cuyos padres nunca aparecieron en la zona siniestrada. Pero ciertamente algo que cabe destacar fue la solidaridad de la población mexicana para ayudar a rescatar a los sobrevivientes de esos escombros y también para donar a los damnificados.